Buenas tardes. La clase de hoy día va a ser sobre epístasis, rinitis alérgica y cuerpos extraños. Epístasis, la primera parte. El contenido de la clase: concepto, etiología, origen, anatomía y fisiología. En esta lámina vemos la pared lateral de la fosa nasal izquierda, donde se observa acá los componentes óseos. Viene a ser la parte superior, cornete medio, cornete inferior, con sus respectivas regiones: la parte anterior, la parte media y la parte de la cola del cornete. Tenemos el cornete inferior, la parte superior, el espacio es el meato medio, el meato superior. Por debajo del cornete inferior se observa el espacio que se denomina el meato inferior. Es una región bastante vascularizada. Tenemos acá la parte de la arteria etmoidal anterior. Otra zona bastante importante es la zona donde se ubica la arteria maxilar interna y su rama, la arteria esfenopalatina. Otra región bastante importante es la región que está en la parte posterior, cerca de la cola del cornete inferior y más localiza inferiormente. Es el plexo de Woodruff. En esta lámina vemos la parte medial o la parte interna que viene a ser el tabique nasal. Tenemos la parte ósea. Acá no se observa la parte cartilaginosa que viene a estar localizada la lámina, el cartílago cuadrangular. Esta parte medial de la fosa nasal es bastante vascularizada. En la parte anteroinferior se localiza el plexo de Kiesewesch, que viene a ser la confluencia de los ramos terminales de los dos troncos principales, de la arteria carótida interna y la carótida externa. Tenemos la región anterior, tenemos la arteria, la nasopalatina y la palatina descendente, donde se reúne en la parte anterior formando el plexo de Kiesewesch. Concepto de epístasis. Epístasis es hemorragia que se origina en las fosas nasales. Estas hemorragias pueden ser procesos benignos, sumamente leves, o puede producir complicaciones graves que atentan a la vida del paciente. ¿Por qué ocurre la epístasis? La nariz es un órgano muy vascularizado debido a su increíble requerimiento de temperatura y humidificación. Los vasos sanguíneos corren justo por debajo de la mucosa nasal, que contiene un epitelio no poliestratificado. Tiene abundante anastomosis de capilares arteriales y venosos. El flujo sanguíneo es dependiente de la carótida interna y de la carótida externa. Causa de epístasis. Tenemos todos los factores locales, la que se origina a nivel de la misma mucosa de la nariz o de las estructuras nasales. Tenemos las causas vasculares, las causas infecciosas inflamatorias, gripe, enfermedades eruptivas, cuadros neumónicos, tifoidea. Traumatismos a nivel de la nariz o pirámide nasal es la más común. Causas iatrogénicas por alguna intervención quirúrgica. Tumorales, neoplasia. La desecación de la mucosa nasal y la atrofia de la mucosa puede producir epístasis. Y los cuerpos extraños presentes dentro de la cavidad nasal. Factores locales como los factores infecciosos y los factores inflamatorios. Tenemos la rinitis y la sinusitis. Pueden ser alérgicas, bacterianas, fúngicas, virales. Los factores locales traumáticos: tenemos accidentes, pacientes que se hincan la nariz, paciente que se suena demasiado fuerte la nariz, las fracturas nasales, las intubaciones nasales, intubaciones nasogástricas, nasotraqueales.
Los traumatismos de senos paranasales, traumatismo de órbita, traumatismo de oído medio y traumatismo de base de cráneo. Acá vemos la parte del tabique nasal donde se observa una perforación del tabique y las lesiones costrosas. Estas lesiones costrosas, cuando el paciente los retira, deja una zona sangrante produciendo epístasis. Alteraciones a nivel de la presión, los barotraumas. Las causas iatrogénicas tenemos la cirugía endoscópica de los senos paranasales, las rinoplastías, reconstrucciones nasales. Tenemos acá una tomografía en incidencia coronal donde se observa una tumoración a nivel de seno maxilar que se extiende a lo largo y a lo ancho de la cavidad nasal. Tenemos los angiofibromas juveniles, el papiloma invertido, carcinoma epidermoide, adenocarcinoma, melanomas, estesio neuroblastoma, linfomas. Los factores locales, la desecación de la mucosa nasal, que puede ser por un cuadro de resfrío, el aire demasiado seco, sin mucha humedad, en un ambiente probablemente un ambiente de la zona de la sierra, que puede producir costras a nivel nasal y estas al desprenderse puede producir sangrado. La presencia de las cánulas nasales, ¿no?, puede producir desecación de la mucosa y producir sangrado. Las anormalidades anatómicas, las rinitis atróficas y otros. Ejemplo, los cuerpos extraños dentro de la fosa nasal, produciendo traumatismos a nivel de mucosa nasal, los parásitos intranasales, las perforaciones de tabique nasal, el uso de cocaína, el uso de spray nasal, ya sea de corticoides o de vasoconstrictores. Los factores sistémicos, tenemos las causas vasculares, la trombocitopenia, que viene a ser la disminución de las plaquetas, las trombocitopatías, la enfermedad de von Willebrand, la de causas hormonales durante el periodo menstrual, durante la pubertad, durante el embarazo, y las infecciones y las inflamaciones. Tenemos una tomografía en plano coronal donde se observa una tumoración que ocupa toda la cavidad nasal y los senos. Los factores sistémicos, tenemos los cuadros de tuberculosis, sífilis, granulomatosis de Wegener, periarteritis nodosa, lupus eritematoso sistémico, las coagulopatías, las trombocitopenias, la disfunción plaquetaria, enfermedades de sistemas como la uremia, uso de drogas como los cumarínicos, los antiinflamatorios no esteroideos, la warfarina y otros. La deficiencia de los factores de coagulación, la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, la insuficiencia hepática que produce la epístasis, como la cirrosis, y las neoplasias hematológicas. Otros factores vasculares tenemos la arteriosclerosis, estenosis mitral, coartación de aorta, insuficiencia cardíaca congénita e hipertensión arterial. La epístasis en los niños, lo más frecuente es por los traumáticos, producido por los rascados nasales, muy frecuente en los niños, y los cuerpos extraños. En los adultos, los sangrados de nariz más frecuentes son producidos por traumatismos y la de causa idiopática. En los adolescentes y adultos jóvenes, las causas de sangrados nasales pueden ser por los tumores. Y en los ancianos, siempre pensar que anciano o paciente de la tercera edad que sangra demasiado, puede ser que la presión arterial esté demasiado alta y haya producido una rotura de la arteria frenopalatina ubicada en la región posterior de la fosa nasal. Origen de las epístasis. Pueden ser sangrados a nivel anterior, a nivel del área de Kisselbach, ubicado
en la parte anteroinferior del tabique nasal, casi se da en un 90% de los casos, y los sangrados posteriores a nivel de la arteria fenopalatina, que es de un manejo difícil. Esto se ve en los pacientes que tienen una presión arterial alta. Y los sangrados a nivel de la región superior de la fosa nasal, producido por problemas a nivel de arterias etmoidales. Un examen, una rinoscopía anterior con un espéculo nasal para ver la ubicación del sangrado. Una rinoscopía posterior con un espejo pequeño previa depresión de la lengua para ver la región posterior de las fosas nasales. Otro examen que se usa es el uso del endoscopio para ubicar sitios de sangrado para realizar una cauterización eléctrica dirigida. Las tomografías axiales computarizadas de senos paranasales nos ayudan a ubicar sitio de lesión. Tenemos el caso de un paciente con una sinusitis, un nivel hidroaéreo, secreción purulenta a nivel de los senos maxilares. La diferencia entre un sangrado anterior y uno posterior es básicamente por la localización. El límite es el ostium del seno maxilar. Todas aquellas epístasis que sangran en la parte anterior generalmente son menos severos por delante del ostium maxilar. Y todo aquel paciente que sangra por detrás del ostium del seno maxilar son las epístasis posteriores, que se dan casi en su mayor parte en los adultos jóvenes, usualmente a nivel del plexo de Woodruff, que es de mucho mayor gravedad, localizado en la parte posterior e inferior cerca de la cola del cornete inferior. Acá tenemos, esta es la parte de la columela, fosa nasal izquierda. Tenemos el tabique nasal donde se observa una lesión hemorrágica. Es una varice de tabique localizado a nivel del plexo de Kisselbach. Un paciente joven de aproximadamente 15 a 16 años de edad que sangra por la fosa nasal izquierda y presenta una tumoración a nivel de la mejilla izquierda. Siempre pensar que un paciente que sangra en forma episódica, con abundancia de sangrado, que mancha bastante paños, es un paciente que probablemente presente una tumoración a nivel de la región del cabo. Es un nasoangiofibroma juvenil. Otro paciente donde se observa una tumefacción a nivel de la fosa nasal, sangrado, y se puede visualizar una tumoración. Se le hizo una biopsia y resultó ser una neoplasia maligna. Paciente joven. Este otro paciente tenía una obstrucción nasal de la fosa nasal izquierda, se le hizo una biopsia y tenía un papiloma nasal. Este es otro paciente joven de aproximadamente 15 años donde se observa epístasis y son epístasis, sangrado bastante severos, y tienen una tumoración que produce obstrucción nasal progresiva. A medida que va pasando el tiempo, esta obstrucción se va haciendo más patente, más obstructiva la fosa nasal correspondiente a la tumoración. Puede haber obstrucción bilateral si el tumor invade la fosa nasal contraria. Un nasoangiofibroma juvenil. Ya tenemos otro paciente donde se observa una tumoración a nivel de dorso nasal. Este es un paciente que tenía un tumor de tipo benigno, no era maligno. Acá se observa tumoración que está invadiendo ya a nivel de meninge. Tenía una solución de continuidad a nivel de la base de cráneo. Se observa acá la tumoración
a nivel anterior de las células etmoidales. Este otro paciente de aproximadamente 50 años de edad que viene a la consulta en forma también seguida al servicio, paciente presenta hemorragia, una epístasis severa y cada vez que viene al hospital necesita transfusión de sangre. Es un paciente que presenta sangrado repetido en ambas fosas nasales con antecedente de sangrado nasal. Tiene lesiones puntiformes a nivel del labio inferior, labio superior, lesiones puntiformes a nivel del tabique nasal, a nivel de la parte de la mucosa de la boca. Además presenta lesiones a nivel del tracto digestivo que se visualiza durante una endoscopía digestiva. Aparte también puede tener sangrado a nivel de vías urinarias, paciente que presenta sangrado con la tos, y también puede producir complicaciones si el paciente presenta sangrado a nivel del encéfalo. Este paciente, miren ustedes, acá se observa unas lesiones hemorrágicas a nivel de la lengua, punteo hemorrágico en la lengua. Estos pacientes pueden trabajar con una anemia de 5 miligramos. Hemos visto trabajar pacientes completamente anémicos porque ya han vivido con tanta pérdida que no producen ningún problema. Miren ustedes las lesiones puntiformes a nivel del tabique nasal y la pared lateral de la fosa nasal. Este cuadro se denomina telangiectasia hemorrágica hereditaria, conocida como Rendu-Osler-Weber. Es producido por un gen dominante, se transmite de cualquiera de sus progenitores a hijos de cualquier sexo. La sección de la membrana mucosa muestra prominentes espacios vasculares carentes de tejido elástico o muscular en la pared de los vasos. Las pruebas hematológicas son normales. Sangran en la nariz frecuentemente por las siguientes razones. La pared de los vasos son finos. El traumatismo mínimo produce sangrado. La membrana mucosa es frágil, que no resiste a traumatismos mínimos. El tratamiento es un curetaje completo de la mucosa de la nariz y colocación de injertos de piel. Actualmente con los rayos láser es posible realizar cauterizaciones durante varios episodios, durante ciertas épocas, para poder controlar la hemorragia. Aparte, este paciente necesita una transfusión de sangre cuando se observa que la anemia es bastante importante. La causa de epístasis por un síndrome trombocitopático, trombocitopénico, como las púrpuras, aplasias medulares, alteraciones medicamentosas por el uso de AINES o el uso de la aspirina, necesita suspender el uso hasta que el cardiólogo o el hematólogo lo decida. Los síndromes coagulopáticos como deficiencia de coagulación, hemofilia, vitaminosis K y hepatopatía necesitan también de la corroboración del médico gastroenterólogo y del hematólogo para seguirle la enfermedad. Acá se observa una perforación de tabique nasal, se observan las costras. Estas perforaciones pueden ser traumáticas, puede ser debido a cirugías, puede ser debido a taponamientos nasales muy comprimidos, puede ser una enfermedad como la ocena, el uso de sondas nasogástricas o el uso de oxígeno a nivel de nariz pueden producir estas lesiones. Aparte, tenemos los casos de cuerpos extraños impactados en la fosa nasal, produciendo compresión a nivel de la mucosa del tabique nasal, el rascado, produciendo heridas crónicas, las cauterizaciones demasiados intensos, los abscesos de tabique nasal. La de causas infecciosas tenemos la tuberculosis tifoidea, la sífilis terciaria, la difteria, la mucormicosis, la cándida,
la leishmaniasis, rinoscleroma. También puede ser por el uso de cocaína. La cocaína en forma de aspirado, la heroína también aspirado. La cocaína es un poderoso vasoconstrictor nasal y anestésico. Al producir una vasoconstricción severa, produce dificultad en la irrigación, produciendo necrosis y, por ende, perforación del tabique nasal. Pacientes que trabajan en vidrios, pacientes que usan mucho tiempo los descongestivos nasales, pacientes de causa tumoral como las neoplásicas, los melanomas, adenocarcinomas, los cánceres metastásicos, los granulomas de la línea media, las de causa inflamatoria como la sarcoidosis, dermatomiositis, enfermedad de Crohn, artritis, enfermedad de Wegener, el lupus eritematoso sistémico, la policondritis recidivante. Acá tenemos un paciente que se sometió a radioterapia por presencia de una tumoración que invadía la región del encéfalo, que era irresecable. Miren ustedes la perforación del tabique nasal bastante grande en un paciente niño con presencia de un nasoangiofibroma juvenil, nasofaringio. Miren ustedes un paciente con nasoangiofibroma juvenil en la protrusión del paladar blando, donde se observa por atrás. Este tumor nace en la pared posterior de en la región posterior de la pared lateral de las fosas nasales, y van creciendo y después se extiende hacia la pared posterior, hacia la parte posterior y hacia la parte de los senos paranasales. Miren ustedes, pacientes generalmente son jóvenes, en lo posible tratar de no tocar ni hacerle biopsia porque el sangrado es bastante importante. Miren ustedes la protrusión del paladar blando causado por un nasoangiofibroma juvenil. Paciente que tiene una protrusión a nivel de la mejilla derecha. Otro paciente en la cual se le sacó el tumor, bastante sangrante, previamente se necesita realizar clampaje, ¿no?, de una de las ramas de las arterias, o conversar con los radiólogos para ver si obstruyen, ¿no?, la arteria que alimenta al tumor. Causas de tipo traumática, miren ustedes, asaltos, accidentes, agresiones físicas, miren ustedes llegando a cerrar casi completamente los ojos. Muchas veces producen un efecto de ojo de mapache, que significa compromiso a nivel de la base de cráneo. Otro tumor, nasoangiofibroma juvenil, cursa con epístasis copiosa y obstrucción progresiva de la fosa nasal correspondiente. Tratamiento quirúrgico. Acá tenemos otra perforación de tabique nasal donde se observa una lesión granulomatosa. Se le realizó una biopsia de esta paciente mujer y resultó ser un rinoscleroma, que es una enfermedad de difícil diagnóstico y de evolución bastante lenta. Predomina más en el sexo femenino. Hay rinorrea fétida, congestión nasal, obstrucción nasal, y en la radiografía se observa velamiento de los senos paranasales. Esta enfermedad es producida por la Klebsiella rhinoschleromatis. Es producido por un germen gram negativo, no es móvil. En la histopatología hay infiltrados celulares densos que contienen células plasmáticas y grandes células derivadas de macrófagos llamadas células de Mikulicz. Anteriormente el tratamiento era con streptomicina, tetraciclina y rifampicina. Actualmente se usa la ciprofloxacina durante varios meses. La enfermedad tiene 4 etapas: una catarral que simula ser un resfrío, una etapa atrófica, una granulomatosa y después una esclerosis. Miren ustedes una fotografía a gran aumento donde se observa una varices del tabique nasal a nivel del plexo de Kissel-Bach. Una perforación de tabique nasal, esta es una enfermedad de tipo tumoral, un granuloma letal de la línea media. Produce lesiones necróticas.
las causas causadas por cuerpos extraños durante mucho tiempo, las pacientes que tienen brias, adherencias, sinequias, causadas ya sea por algún tipo de traumatismo o una secuela de tipo quirúrgica. Los procedimientos otorrinos, las infiltraciones pueden producir también lesiones que conducen a epístasis. Tumores nasales, como este paciente, tumores nasales producen lesiones, ¿no? Lesiones con deformidades y epístasis. Una epístasis que se acompaña, que no es muy intensa, pero que se acompaña de una rinorrea fétida. Otro tumor, miren ustedes la infiltración a nivel inferior del ojo, a nivel de la región palatina, tumoración. Otra tumoración a nivel de la región frontal que produce extensión a nivel de la fosa nasal, producción de epístasis. Miren ustedes a nivel de la región frontal que se extiende hacia la parte inferior, hacia la fosa nasal, produciendo lesiones y sangrado nasal. Otras lesiones de causa benigna tenemos los pólipos nasales. Se ven como uva, un racimo de uvas de color pálido, de color rosado, y algunos pacientes de color rosado, brillante. Los traumatismos nasales que dejan secuela, como este caso, traumatismos nasales que conduce a pérdida de tejido cartilaginoso, como este paciente que tenía un corte, una fractura antigua y reabsorción de cartílago por la infección. Las de causas traumáticas que producen desviación del tabique nasal. Vean ustedes todo el cartílago cuadrangular está obstruyendo la fosa nasal izquierda. Es una desviación de tabique postraumática. Esta desviación de tabique puede producir obstrucción nasal siempre en el lado de la desviación y a menudo también en el lado opuesto, como resultado de un aumento del tamaño de los cornetes. La desviación de tabique produce infecciones a repetición. La mala ventilación de una fosa nasal puede provocar sinusitis repetida, retraso en la curación de procesos catarrales normales y tendencia a la aparición de posibles complicaciones asociadas a estos procesos. Produce cambios mucosos, produce sequedad por alteración del flujo nasal aéreo, aparecen costras y ulceraciones. La mucosa alrededor de la desviación puede inflamarse. También produce cambios neurológicos por la presión ejercida por el tabique desviado sobre la pared lateral de la fosa nasal, provocando dolor intenso. Esto es debido al síndrome del nervio etmoidal anterior. Se ha demostrado que el tabique severamente impactado puede ejercer presión sobre las estructuras más sensitivas de la pared lateral nasal, con cefaleas a nivel de cabeza y dolor facial. Este es un paciente que tuvo un traumatismo nasal con epístasis, no tuvo fractura nasal. Después de varios días acude de nuevo a la consulta y se observa obstrucción completa de las fosas nasales. Acá lo que se ve es la mucosa que cubre el cartílago completamente abombada en los dos lados. Miren ustedes el abombamiento de la nariz. Acá el paciente se formó un hematoma de tabique nasal. El tabique, en la parte media está el cartílago, después le sigue el pericondrio y después la parte externa del pericondrio está cubierta por la mucosa. Lo que pasa es que este sangrado ha producido una separación de la mucosa y pericondrio de su cartílago, produciendo un hematoma. Y aparte de hematoma, este paciente ya tenía secreción purulenta, era un absceso, ¿no? Absceso de tabique nasal. Miren la cantidad de absceso que se le ha
se le ha retirado, se le anestesió con un poco de spray, se le punzó con una aguja y se aspiró. Después de este proceso lo que se hace es realizar un corte en uno y otro lado para colocarle un drenaje. Bien, ustedes ya se observa completamente libre las fosas nasales. Cuando este absceso no se trata, producen necrosis del cartílago produciendo estas secuelas, necrosis completa del cartílago de la nariz. Pero muchas veces el absceso puede producir complicaciones mucho más severas, puede producir hasta la muerte por una alteración a nivel a nivel central, ¿no? Una sepsis a nivel de cerebro. Vean ustedes la necrosis cuando no se trata o cuando produce ya muerte del cartílago nasal, produciendo acá una secuela y deformación de la nariz. Cuando estamos ante un cuadro de sangrado nasal, lo que tenemos siempre tener a la mano es una luz frontal, ya sea una linterna o un frontoluz o linterna frontal. Tenemos que tener a la mano un vasoconstrictor, oximetazolina o adrenalina. Si tenemos aspirador, usar una cánula aspiradora para aspirar toda la sangre que tiene la nariz, espéculo nasal, pinza de bayonetas y gasas vaselinadas. Ahora, durante el procedimiento de taponamiento o cuando estamos ante un paciente que sangra, mientras estemos realizando el taponamiento o realizamos la limpieza de la nariz, preguntarle al paciente cuánto sangró, porque si el paciente ha sangrado demasiado, tienen que colocarle una vía para evitar que el paciente tenga problemas con los fluidos. ¿De qué lado sangra más? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Qué medicamentos está tomando? Si es un paciente mayor, preguntarle si el paciente está tomando aspirina, si está tomando antiinflamatorio, está tomando warfarina, está tomando alguna otra pastilla, como en los pacientes adultos pueden estar tomando un producto que se llama ginkgo biloba, que es un antiagregante plaquetario. Si está tomando pastillas de ajos, si es que el paciente está usando ginseng, un tónico, ¿no?, en pastillas, si ha presentado algún tipo de traumatismo, si ha tenido alguna cirugía previa, si ha tenido historia médica previa de sangrado en otra zona, y si ha tenido algún cuadro infeccioso inflamatorio como rinitis o sinusitis. Preguntar siempre, ver cómo están las constantes vitales. Si el paciente tiene una baja de la presión, inmediatamente tiene que colocarle su vía. Si el paciente sangra en exceso, fijarse cuál es el lado que sangra para proceder al taponamiento, y siempre el paciente tiene que decirle que se sople bien la nariz para eliminar los coágulos y realizar el taponamiento si es que el paciente presenta sangrado demasiado activo. Vamos a ver al paciente si sangra demasiado en la parte anterior o la parte posterior. Preguntar al paciente si está pasando demasiada cantidad de sangre por la boca. Si el paciente sangra demasiado por la boca en forma intermitente, hay que pensar que probablemente esté sangrando por una arteria de la región posterior de las fosas nasales, que puede ser a nivel de la arteria frenopalatina. Sonar siempre la nariz, lavar la cara y sonarse la nariz. Siempre usar un poquito de vasoconstrictor y un poquito de lidocaína. Si el paciente tiene en el momento del examen una alza de la presión arterial, hay que evitar usar los vasoconstrictores y no usar la adrenalina, porque le aumenta más la presión. Siempre hay que identificar el vaso y cauterizar, si es que el caso lo requiere, cauterizar.
Volviendo, siempre preguntar si ha tenido una historia de enfermedad crónica. Si es un paciente que tiene una enfermedad como plaquetopenia, paciente que presenta un proceso de deficiencia de factor 8, o paciente que está tomando demasiada cantidad de medicamentos, preguntar si el paciente tiene algún problema a nivel cardiovascular, que usa demasiada cantidad de antiagregantes plaquetarios, decirle al paciente la, el examen, decirle que suspenda todas esas medicinas. Los signos vitales, ver si hay necesidad de colocar una vía endovenosa. Cuando son hemorragias a nivel anterior, a nivel de plexo Kisselbach, generalmente no es necesaria una endovenosa. Estas hemorragias a nivel de la región anterior, generalmente un 90% son benignas. Al examen físico, siempre rinoscopía anterior, examen de orofaringe, rinoscopía endoscópica. Si el hospital o en la clínica existe el endoscopio para poder realizar ese examen, y realizar los exámenes en laboratorio, ver si es que tiene plaquetopenia u otra alteración de la coagulación, y los estudios radiológicos para poder descartar si el paciente tiene un cuadro de tumoración o un cuadro de tipo inflamatorio. Tratamiento. Generalmente se comienza con un tratamiento no quirúrgico. Paciente mayor, controlando la hipertensión, muchas veces cede la hemorragia. Generalmente sangra por la nariz porque el paciente presenta un aumento de la presión y se rompe siempre por las arterias más pequeñas. Pero acá sangra por la arteria frenopalatina. Este sangrado de la nariz es salvador para evitar sangrado a nivel de otras regiones, a nivel del cerebro, produciendo complicaciones que pueden producir una paresia o hemiplegia. La corrección de coagulopatías y la trombocitopenia, si es que el paciente durante el examen de laboratorio indique que tiene esta coagulopatía. Siempre hay que expulsar los coágulos de las fosas nasales para que quede limpio y realizar los procedimientos que sean necesarios. Usar un descongestivo tópico y vasoconstrictores en todo paciente que sangra, siempre y cuando durante el examen no presente aumento de la presión arterial. Y la cauterización química con nitrato de plata. La cauterización química con nitrato es casi similar a los resultados que realizando una electrocauterización. Según los últimos estudios, casi coincide los resultados. El taponamiento nasal es efectivo en un 80-90% de los casos. Paciente que tiene una epistasis anterior, generalmente el taponamiento con un pedazo de grasa, un pedazo de algodón es suficiente para cohibir el sangrado. Y lo más importante es realizar compresión digital, apretar las dos fosas nasales con 2 dedos, ¿no?, para evitar sangrado. Siempre indicarle al paciente que tiene que estar en un ambiente húmedo para evitar la formación de costras, descontinuar agentes nocivos, usar spray de suero salino o gotas de suero salino sobre la fosa nasal. Puede usar 2-3 gotitas de cloruro de sodio al 9 por 1000 cada 2 horas, cada 3 horas, para evitar la formación de costras, evitar rascados y estornudos. Y siempre el paciente con un sangrado de nariz, indicarle que cuando tenga estornudos, tener la boca abierta para que pueda eliminar por ahí para que pueda por ahí salir la fuerza para evitar el sangrado por la nariz. Y el reposo siempre en posición semisentada. Taponamiento posterior. Si vemos un paciente con una hipertensión arterial o alguna tumoración a nivel posterior que comprometa la región posterior de la fosa nasal correspondiente y no cede con el tratamiento médico, nosotros hacemos un taponamiento posterior. Tenemos acá un rollito de gasa con hilos
hilos no absorbibles, puede ser hilos de algodón. Se coloca 3 hilos de algodón y este tapón se coloca presionado sobre la parte posterior de la fosa nasal. Ven ustedes, se coloca guiado por el índice contra la pared posterior de la fosa nasal. Esta es una esta es una figura de la región posterior. La lengua, la punta de la lengua está hacia adelante. Esta es la parte posterior de la lengua. Y acá en la parte de adelante está la región posterior de la faringe. Se introduce para el taponamiento una sonda, ya sea de Nelaton, de Foley, y se amarran 2 de los 3 hilos de este tapón posterior y después se retira hacia la parte anterior para quedar con el tapón posterior presionando la región a nivel de la región de la cola del cornete. Y después se completa con un taponamiento anterior. Vamos a verlo acá en la figura. Es un paciente que tenía un antecedente de hipertensión arterial. Cuando fue al servicio se le dio su captopril sublingual, bajó un poco la presión, pero seguía y persistía la hemorragia por la pared posterior de la faringe. Entonces decidimos hacer un taponamiento posterior. Le hicimos soplar bien por la nariz para eliminar todos los coágulos. Se pasa una sonda de Nelaton o una sonda cualquiera, se retira el extremo distal a través de la boca. Vean ustedes, se coloca, se retira con una pinza el extremo distal y esta parte distal de la sonda se amarra 2 cabos de hilo de los 3 que tiene el tapón y se jala la sonda y se coloca el tapón bien comprimido contra la pared posterior de la fosa nasal, por detrás de la úvula y del paladar blando. Siempre colocar algún objeto en la arcada dentaria para evitar que el paciente muerda el dedo. Y se completa con un taponamiento anterior. Acá en la boca está un cabo de hilo para poder colocarlo en la parte facial, para después de 4, 5, 6 días retirar el tapón anterior, desatar el nudo y jalar este cabo de hilo para retirar el tapón. Cuando es un sangrado bilateral se coloca un tapón un poquito más grande, pero con 3 hilos. La parte central, la que va a dejarlo colgado en la boca, y este hilo, uno en cada nariz, para que presione las dos partes posteriores de las fosas nasales. El uso de los tapones nasales pueden tener complicaciones, pero son poco frecuentes. Puede producir disconfort, apnea durante el sueño, necrosis del tabique nasal y del ala nasal, y puede producir el síndrome de shock tóxico. Los cambios hemodinámicos. El síndrome de shock tóxico viene a ser un síndrome potencialmente fatal asociado con Staphylococcus aureus. Fue descrita en el año 1978 por Todd y colaboradores, el cual identificó 7 niños con infección respiratoria aguda acompañado de presentación aguda de fiebre, hipotensión y rash macular. En 1980 se asoció al uso de tampones. Para su diagnóstico requiere de criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores tenemos fiebre, rash, hipotensión, descamación de piel. Criterios menores: compromiso gastrointestinal, compromiso muscular, como compromiso renal, hepático, hematológico y del sistema nervioso central. Indicaciones de cirugía y o embolización. Cuando persiste el sangrado a pesar del taponamiento nasal. Cuando hay plaquetopenia o el hematocrito es menor de 38 y sigue en descenso.
cuando hay persistencia de sangrado posterior después de 72 horas de manejo. Se le hace una angiografía selectiva por un radiólogo y se emboliza el vaso que está afectado. La embolización tiene mayor efectividad cuando hay sangrado a pesar de realizar ligadura quirúrgica. El sitio de sangrado es difícil de acceder quirúrgicamente y cuando hay comorbilidades que contraindican la anestesia general. Es efectivo cuando el sangrado es más de 5 mililitros por minuto. Solo se embolizan las ramas de la carótida externa, no el tronco principal. Las contraindicaciones cuando hay sangrado de las arterias etmoidales y hay aterosclerosis. Dentro de la gama de tratamiento quirúrgico tenemos ligadura transmaxilar de la arteria maxilar interna, ligadura intraoral de la arteria maxilar interna, ligadura de la etmoidal anterior y posterior, ligadura transnasal de la arteria fenopalatina y ligadura en la arteria carótida externa. Ahora, la dermocetoplastía y ablación con láser se realizan en aquellos pacientes que tienen la telangiectasia hemorrágica hereditaria.